Hebraica Maccabi le ganó 82-75 a Nacional por las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol. El jugador, Franklin Hassel, recibió una dura falta en la cabeza. Según El País, hubo reclamos por la ausencia de una ambulancia en el escenario y la demora en su atención y traslado a un centro de salud. 52 minutos. En instantes vamos a hablar sobre autoestima y liderazgo, conceptos que quizá ahora están un poco más sobre la mesa, pero que hacen la diferencia para nuestra vida personal y también, bueno, logros concretos, por ejemplo, a nivel laboral. Antes le damos paso a Vero, que está con el móvil y nos está convocando. Contanos por dónde andás, Vero. Gracias, Lore, exacto. Bueno, en este caso estamos respondiendo a un comunicado que va a dar a conocer en conferencia de prensa FENAPES, el Sindicato de Enseñanza Secundaria, de Trabajadores de Enseñanza Secundaria, con respecto a una situación que ellos consideran una emergencia en la educación a nivel nacional, por lo cual piden una serie de medidas. Estamos con José Olivera, justamente de FENAPES. Gracias por estos minutos. ¿Por qué deciden emitir este comunicado y qué se va a comunicar también en la conferencia de prensa? Bueno, hemos venido monitoreando desde el inicio del curso una serie de situaciones y de hechos que no están siendo debidamente atendidos por parte de la administración, en este caso concreto en la educación secundaria. Nosotros todavía tenemos la compleja situación de que hay más de 15.000 horas docentes sin adjudicar y se da la paradoja de que tenemos estudiantes sin docentes y docentes sin trabajo. Esto la familia, los estudiantes lo vivencian todos los días, por algo se van más temprano antes que finalicen los turnos o entran más tarde, y no es porque los docentes hayan faltado, sino porque los docentes no están designados producto de una elección de hora hecha en forma tardía y de mala forma. Hay problemas de salud mental que venimos planteando desde el retorno a la presencialidad sin que haya una política activa. Hace más de un año se está prometiendo la contratación de más de 60 psicólogos y eso no se concreta. Hay problemas de seguridad alimenticia de un número importante del estudiantado, en la educación secundaria concretamente. Las becas de otros organismos del Estado mayoritariamente se han retirado o no cubren las necesidades que hay en términos de demanda y eso es un problema importante. Tenemos problemas de convivencia que se expresan no solamente en los entornos y en los afuera de los centros educativos, sino puertas adentro. La única respuesta que ha ensayado la administración hasta el momento es recurrir al Ministerio del Interior, cosa que es lógica porque es el encargado de la seguridad pública, pero también hay que tomar acciones puertas adentro. El tema de la superpoblación, producto de los recortes presupuestales que llevaron a una disminución importante de grupos y a un aumento considerable de la cantidad de estudiantes por grupo, es un problema que hay que resolver, como hay que resolver los problemas de infraestructura, ¿no? Estas primeras lluvias de los últimos días han dejado al desnudo una serie de carencias importantes desde el punto de vista de la infraestructura que lamentablemente en los últimos 3 años no se han atendido. ¿Esto se va a manifestar en alguna medida de paro o algún contacto con las autoridades? ¿Qué es lo que se espera? No, nosotros estamos señalando una síntesis públicamente para que un conjunto de actores comiencen a actuar sobre el sistema educativo en su conjunto. Aquí hay un problema que es el siguiente. Por un lado, opera un recorte presupuestal que a esta altura solamente el presidente de la ANEP desconoce, cuando los números son muy claros, incluso los propios números del Poder Ejecutivo, y por otro lado, el uso discrecional de ese presupuesto que hace la administración, orientándolo básicamente a los componentes de la transformación educativa, con campañas publicitarias que uno no entiende y no comprende cómo se pueden gastar millones de pesos cuando hay demandas concretas que no se están atendiendo por parte de la administración y muchas veces se argumenta la falta de presupuesto para no atenderla. Por lo tanto, hay que redireccionar también ese uso discrecional que se está haciendo por parte de la administración de los recursos que son escasos, que son menores a los que se tenía hasta hace un tiempo atrás. Olivera, sigue la situación tensa en el IABA. Hace minutos se ocupó el Liceo 41. ¿Qué información tienen sobre el porqué de esta ocupación en el Liceo 41 y cómo se continúa trabajando con esa situación de conflicto y tensión que parece no solucionarse en el mediano plazo? Bueno, está claro que este fue un conflicto creado por la propia administración y se lo hemos expresado en esos términos al CODICEN de la ANEP en la última instancia que tuvimos de conversación sobre el tema. Aquí hubo un conflicto creado por la propia Dirección General de Educación Secundaria en su accionar, en el accionar de algunos mandos medios que estuvieron allí. De hecho, tenemos hoy un liceo intervenido por parte de la Dirección General de Educación Secundaria porque, entre otras cosas, nadie quiso asumir la dirección de ese centro educativo y hay denuncias concretas que están llevando adelante los docentes de cómo hay un fuerte
hostigamiento hacia el cuerpo docente, hacia el propio estudiantado. Sería lamentable que esta administración pudiera mostrar como logro después de 5 años solamente haberle quitado un centro de estudios o un local gremial a un centro de estudiantes. Creo que hay otras cosas importantes para atender y una de las cuestiones que nosotros tenemos que hacer rápidamente es recomponer el clima institucional en este liceo que se ha violentado, que se ha resquebrajado, reitero, producto de la responsabilidad en el accionar de la propia administración. ¿Y en el 41? Bueno, en el 41 hay situaciones que los estudiantes han venido planteando. Nosotros planteábamos hace muy poquitos días en el Parlamento, por ejemplo, la situación que se dio, ustedes se acordarán, cuando trascendió que había estudiantes y docentes que estaban siendo investigados o se pedía su investigación por parte de algún actor policial a el ex jefe de la custodia presidencial, que más allá de que el hecho se haya concretado o no, lo cierto es que acá se vulneró derechos de estudiantes y docentes sin que la administración, y en este caso ni secundaria ni el CODICEN formulase una sola denuncia. Esto lo dijimos claramente en el Parlamento. Allí hay un clima de miedo, de sospecha, porque bueno, los estudiantes se sienten indefensos, al igual que los docentes, porque la administración no se preocupó por defender sus derechos. Muchas gracias por estos minutos previos a lo que será la conferencia de prensa citada para más tarde. Gracias. No, gracias a ustedes como siempre. Era José Olivera, presidente del Sindicato de Profesores de Secundaria FENAPES. Volvemos con ustedes a estudios.